Muy buenos días. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mateo capítulo 14, versículo 30. Pedro se atrevió a experimentar lo que ningún hombre jamás había probado. Desafiar las leyes naturales de nuestro planeta para mantenerse en pie sobre una superficie líquida. Mas este momento sobrenatural acabó tan rápidamente como había comenzado. ¿Qué sería lo que quebró su concentración? ¿Cómo manejó la crisis? Quisiera enfatizar el hecho de que Pedro no sintió miedo antes de iniciar su caminata. Impulsado por su propio entusiasmo, no dudó en pedirle al Señor permiso para caminar sobre el agua. Mas estando sobre las aguas, repentinamente tomó conciencia de dónde se encontraba y el pánico se apoderó de él. Comparto esta observación porque creo que es importante entender que no estamos libres del temor en ningún momento de nuestro peregrinaje. Podemos estar inmersos en un momento profundamente espiritual e igualmente sufrir un ataque de pánico que echa todo por tierra. De modo que debemos entender que nunca arribamos a ese estado donde resulta posible bajar la guardia. El estado de vigilancia es tan necesario para el que aún no ha salido como para aquel que ya ha recorrido un largo trecho en su caminar con el Señor. No obstante, nuestra tendencia es a sentirnos más seguros cuando se nos han concedido una serie de victorias en Cristo. Esto es especialmente importante para personas o para líderes cuyo ministerio ha crecido significativamente. Las estadísticas revelan que la mayoría de los líderes que fallaron lo hicieron durante la segunda mitad de su vida. Estoy convencido de que estas caídas se deben en parte a un falso sentido de seguridad. Por eso vale la pena señalar que Pedro no sintió miedo por su propia situación, sino por su entorno. Él estaba seguro dónde se encontraba, pero repentinamente se percató de cuál era el estado del mar. El mar estaba en las mismas condiciones que cuando se había lanzado, pero su perspectiva de este había cambiado. Esto nos alerta al hecho de que el cristiano puede tomar como punto de referencia en la vida dos realidades completamente diferentes. La primera involucra definir nuestras posibilidades por los elementos que existen en el mundo exterior a nuestra persona. Como este es un mundo en constante movimiento, afectado por el pecado, nuestra seguridad sufrirá permanentes fluctuaciones. La otra alternativa es tomar como punto de referencia una realidad que solamente puede ser asegurada por una revelación espiritual que es percibida por el hombre interior, como lo llama Pablo, ¿cierto? Esta manifestación es completamente independiente del entorno en que nos encontramos e incluso la contradice. La persona con una fuerte convicción espiritual en su corazón no podrá ser arrastrada por el miedo. Esta condición solamente la podrá asegurar por medio de su intimidad con Dios. La reacción de Pedro nos muestra que dos personas pueden reaccionar de forma absolutamente diferente en la misma circunstancia. En ocasiones, esas dos personas conviven en un mismo individuo. Cuando la perspectiva del que está evaluando la circunstancia se modifica, aunque la situación continúe siendo la misma de siempre, se convertirá en una amenaza y producirá temor. La clave radica en los ojos con que decidimos mirarlas. Qué maravillosa es la vida espiritual. Qué profundas convicciones produce el Espíritu Santo en nuestro espíritu
que nos da la capacidad de creer, que tiene que ver con situaciones sobrenaturales a veces, como situaciones que pueden parecer normales. Dios en su soberanía va a usar absolutamente todo para poder desarrollar nuestro carácter y en ese proceso que nuestra fe sea afirmada. Qué bueno saber que nosotros como Pedro, en cualquier momento, nos paniqueamos. Es fácil. Noticias, circunstancias dolorosas, un mundo cambiante y certidumbres nos mueven el piso. Pero qué bueno saber que por encima de eso, las promesas de Dios llenan nuestro corazón de seguridad y convicción. Él está en el control. Él domina la naturaleza. Él puede doblegar la más espectacular, grande, terrible tormenta. Él es Dios. Él es el Señor de los cielos y la tierra. Por eso los discípulos siempre terminarán humillados, arrodillados, quebrantados ante la magnificencia del Dios de la historia.